Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Es un gusto comenzar la semana lunes, este lunes 3. Ya estamos aquí listos para platicar con ustedes para arrancar la transmisión correspondiente a esta ocasión. Muchas gracias por estar acompañándonos y tener la oportunidad de platicar de una serie de temas que son interesantes, que si el marro ya está detenido, que si vamos a empezar ya el ciclo escolar, que si la mafia del poder está por allí muy cercana a lo que va a ser la forma de llevar las clases, en fin, una serie de temas que vamos a platicar a lo largo de la transmisión el día de hoy. Pero gracias, muchísimas gracias por estar como de costumbre en esta oportunidad, en esta ocasión y darnos la oportunidad de analizar los temas que realmente nos ocupan y nos preocupan en este momento. Les decía que algo que está ya en marcha es lo del ciclo escolar, que arrancará el próximo día 24 por televisión. Qué pena, pero tengo que decirlo de esa manera, regresar al siglo XX, cuando estamos ya en un tiempo en que los jóvenes, los niños, son realmente consumidores de Internet, son consumidores de aplicaciones que les permiten estar en contacto con el mundo de una manera completamente diferente. Y bueno, pues les van a recetar las clases por la vía de la televisión, como se acostumbraba hace mucho, mucho tiempo. Esta es la situación que va a predominar ahora en el nuevo ciclo escolar, al menos en el arranque, que no será presencial. Ya esto lo podemos estar estableciendo, no será presencial y bueno, pues ya estaremos platicando con respecto a este y otros temas. Muchísimas gracias, como les digo, por estarnos acompañando, pero quisiera comenzar no tanto con el ciclo escolar que nos va a dar para mucho rato. Miren, el día de hoy se aparece el tema y creo que el hecho de que no estuviera en la conferencia de prensa el dueño, el principal accionista de Televisión Azteca da para algunos comentarios. Y esto porque el número de la revista Proceso que está en circulación se comenta particularmente cómo dentro del paquete, el paquete que se le está imputando a Lozoya, no aparece el caso de la compra de Fertinal, una planta de fertilizantes que compró Petróleos Mexicanos en los tiempos de Emilio Lozoya y que tendría entre los principales participantes de esa operación a Ricardo Salinas, el principal accionista de Televisión Azteca, que como ustedes saben está muy cercano al actual gobierno. Y bueno, todo esto da para analizar una serie de cosas. Por ejemplo, miren, yo no sé si ustedes sepan que el dueño de Televisión Azteca es también dueño del equipo que era el Morelia. El Morelia, que muchos años jugó en la capital de Michoacán, incluso en pues, un estadio que se construyó muy a pesar de gobernantes como Cuauhtémoc Cárdenas que no estaban de acuerdo con modificar el antiguo Venustiano Carranza y modernizar al Estadio Morelos posteriormente. Bueno, pues allí jugó muchos años el Morelia. Ahora hubo una negociación para trasladar la franquicia del Morelia a Mazatlán. Y aquí la cuestión muy particular es que, bueno, ustedes saben que Sinaloa es una plaza beisbolera fundamentalmente, pero pues hubo una negociación en la cual estuvo inmerso el gobierno del estado, particularmente el gobernador, que negoció la llegada del Morelia para que se ocupe en el nuevo estadio Kraken de Mazatlán, sin que hasta el momento se conozcan los términos bajo los que el Grupo Salinas utilizará este estadio, que ¿saben cuánto costó? Le costó 652 millones de pesos al erario público. O sea, los sinaloenses pagaron 652 millones de pesos para la construcción de este estadio. Mientras que la Liga MX programó para las 21 horas el primer partido del Mazatlán en la primera división de fútbol mexicano. Sus propietarios y el gobierno de Quirino Ordaz Coppel omitieron hacer público el acuerdo de enajenación sobre este estadio. Se comenta que fue un arreglo que pues no es tan favorable para la gente de Sinaloa, pero pues era al parecer un objetivo
según dice la información, y esto lo estoy tomando del portal, el CEO, el CEO, que se dice que un sueño del padre del actual gobernador de Sinaloa era llegar a tener un equipo de fútbol en el estado y que bueno, pues este sueño lo está haciendo realidad ahora el gobernador Ordaz Coppel. No sé qué tan cierto sea eso, pero pues así lo están manejando, que esté sucediendo esto con este momento. Mazatlán aún no contaba con un equipo de fútbol que requiriera un inmueble con capacidad para 25,000 personas. En Sinaloa, ¿se acuerdan ustedes que existía el Dorados de Sinaloa? Bueno, de hecho existe, pero es otro formato. Ahora estamos hablando concretamente del arreglo que hizo la televisora para llevar el equipo de Morelia hasta, hasta Mazatlán. Ahora bien, ese es uno de los temas. Ahora entremos a otro asunto, porque a mí me llamó mucho la atención lo que publicó en el periódico El Universal la escritora Sabina Berman. Ella muchos años tuvo programas de televisión azteca, en televisión azteca, y pues ahora es una de las estrellas de la televisión del gobierno de López Obrador, pero se fue durísimo, durísimo en la crítica que le formuló en un artículo que publicó el día de ayer en el periódico El Universal. Márgara S. trabajaba de cajera en una sucursal del Banco Azteca de la ciudad de Guadalajara cuando el gobierno llamó a la población a guardarse en sus casas para protegerse del COVID-19. Ella, de 36 años, tenía dos hijos pequeños y se preocupó. No quería infectarlos ni tampoco morirse y dejarlos huérfanos, así que visitó el escritorio del gerente de la sucursal para pedirle que la dejara confinarse. Grupo Salinas no cierra, le dijo el gerente, el lema de los cartones que le habían mandado pegar por la sucursal. Mi sobrino trabaja en una pequeña empresa, contestó ella. Se llama Biopisa y le están dando permiso de faltar con un pago parcial de su sueldo. Tú eres libre de no venir, le recordó el gerente, pero si no vienes, no se te puede pagar tu salario. Sería abandono de trabajo. Márgara dice, bajó la mirada humillada, la libertad a la que el gerente aludía era teórica en su caso, o iba a trabajar o sus hijos no comían, no tenía otra opción que seguir yendo a trabajar diario. Mira en la tele lo que ha dicho don Ricardo, le aconsejó el gerente, te dará ánimo. Por esos días el dueño de Grupo Salinas había dado un discurso, todos lo recordamos, ¿no? Están apandicando, nos dijo, debemos olvidarnos de la ecuación equivocada. Bueno, pues Marga le creyó a ese jefe distante y le creyó también a los conductores que en distintos programas de la televisora repitieron el mensaje. ¿Cómo podían estar engañando a la gente tan culta y tan distinguida? Por esos días se suspendieron los cursos de las escuelas y ella tuvo que solucionarles las horas diurnas a sus hijos. Se los entregaba cada mañana a su madre. Mi informante, un pariente cercano de Márgara, me dice que me cuenta a mí lo que le ocurrió a ella por una razón, porque yo, que trabajaba también para el Grupo Salinas, escribí en Twitter al inicio del confinamiento que no le aceptaba a Salinas sus órdenes heroicas. Quería sacrificar su vida desde aquellos tweets. Bueno, 2 meses después, la mamá de Márgara enfermó de COVID-19. Una semana después, Márgara misma enfermó. Las ingresaron a la clínica del Seguro Social, aunque estaban encamadas en alas distintas. A las 2 semanas la madre murió asfixiada, tendida en su cama de hospital. Márgara se enteró de su fallecimiento cuando leyó en su celular los pésames de amigos y familiares. Su hermano y su esposa, donde la madre vivía de fijo, también se infectaron. Por fortuna, luego de una lucha terrible contra el virus, sobrevivieron y ellos y los hijos de Márgara ahora están sanos, aunque huérfanos, porque resulta que Márgara murió una semana más tarde. O sea, les estoy platicando todo esto porque, bueno, pues son situaciones que se han venido dando y en las cuales se da todo el apoyo para un empresario, porque recordarán ustedes que esta empresa Electra no cerró sus puertas, no cerró sus puertas todo marzo, todo abril y fue hasta el 10 de mayo que finalmente cerró. Que recordarán ustedes, Coppel y Electra son dos departamentales mexicanas que compiten por ofrecer productos en su mayoría de crédito. La primera fue exhibida esta semana como una de las empresas. Recuerdan que en una de las mañaneras a Coppel lo exhibieron
ante el presidente de la República, pero no a Electra. Entonces, pues sucede que Electra siguió trabajando sin ninguna presión por parte de las autoridades, tanto de la capital de la República como de otros lugares del país. Ellos continuaron operando, como les digo, hasta el 10 de mayo. Y bueno, pues esta situación motivó que otras personas se contagiaran eh, ante toda esta situación. ¿Recuerdan ustedes aquel discurso de Ricardo Salinas que decía, no moriremos de COVID-19, pero sí de hambre, como van las cosas? Esto fue lo que dijo el presidente de Grupo Salinas, quien consideró que parar toda la actividad económica por la crisis de COVID-19 generaría hambre, delincuencia, rapiña y caos en el país. Recordó que la mayoría de los mexicanos vive al día, por lo que paralizar la economía mediante medidas de esa naturaleza, mediante medidas de aislamiento severo, generaría mayor pobreza y hambre. Aquí les doy todo un panorama de un empresario que está siendo protegido por un gobierno que ha sido generoso en cuanto, saben, que ustedes lo saben, que hay muchas operaciones de los programas sociales que se hacen con Banco Azteca, hay muchos seguros que están con Seguro Azteca, por ejemplo, de la Secretaría de Educación. En fin, todo este panorama en la revista Proceso esta semana aparece la publicación en la cual se señala que no aparece en el tema Lozoya Fertinal, una planta que costó más de 600 millones de pesos y que no está, por lo menos en este momento, en el proceso que se le sigue a Emilio Lozoya, únicamente está Odebrecht, el tema con la constructora brasileña y el de agronitrogenados, la planta de Altos Hornos de México. Son los únicos que aparecen en este asunto y no quise dejarlo pasar porque pues son de los temas que luego tendremos que estar revisando a lo largo de los meses y de los procesos. Por lo pronto, recuerden que el tema Lozoya se alarga por 6 meses más. Pero quiero darle las gracias a quienes nos están acompañando esta noche en la transmisión. Saludos a Gloria y María Luisa Naveja, muchas gracias. Carla Aparicio, hasta desde temprano, Carla, un fuerte saludo, muchas gracias. Carmen Robles Gil, buenas noches, Juan María y comunidad pensante, aquí ya listos para escucharte. Saludos Lourdes Barragán y Antonia Ibarra. Saludos para Eduardo Enríquez. Gracias por participar y pues se les agradece a aquellas personas que comparten la transmisión, que nos dan sus comentarios, que enriquecen esta puesta en común que estamos haciendo y lo hacemos con mucho gusto. Saludos a Guadalupe Hernández, dice Carla Aparicio, buenas noches Juan María y a toda la comunidad. Se les agradece que estén participando el día de hoy en esta transmisión con la que arrancamos la semana y bueno, pues espero que este tipo de temas que a veces pues no se dan del todo, lo estemos abordando como debe ser. Bien, vamos empezando a hablar de la cuestión de las escuelas, si les parece bien. Miren, voy a empezar por decirles que Telcel concentra 7.3 pesos de cada 10 en ingresos móviles en el segundo trimestre. De acuerdo a este mismo portal que les comentaba, el CEO, pese a que los resultados financieros del segundo trimestre del año resultaron adversos para la industria de la telefonía móvil, toda la contingencia global por COVID-19, Telcel ganó en el periodo, pues concentró el 73% de los ingresos en el segmento, de acuerdo con un análisis de Telconomía. La proporción de los ingresos de Telcel sobre la de sus competidores AT&T, Telefónica y los operadores móviles virtuales revela que el operador controlado por Carlos Slim concentra 7.3 pesos de cada 10 que pagamos los mexicanos por los servicios de telefonía móvil. ¿Por qué estoy sacando este tema? Miren, ¿qué es lo que necesitábamos? Y esto se los dije yo hace más de 2 meses. Les dije, miren, faltan 3 meses para que se inicie el ciclo escolar. Les comentaba, está por terminar, todavía faltaban 2 meses para que terminara el ciclo escolar. Les decía, está bien, vamos a ver cómo se puede cerrar este ciclo, el ciclo escolar 19-20, como se pueda. Finalmente, hasta marzo, más o menos había sido presencial, se había avanzado en el curso, la recta final, pues no tenía las facilidades porque ya estaba el problema de la pandemia. Y entonces, yo lo que les comentaba, tenemos todo el tiempo del mundo
y si no todo el mundo, el tiempo suficiente para poder preparar el curso escolar 2021. Con la advertencia que ya habían dado los especialistas de que sería necesario pensar en cursos presenciales y que probablemente, si bien nos iba, sería necesario que fuera un híbrido entre en una parte presencial y otra a distancia. Eso era lo que se estaba pensando desde por allá, abril, mayo, y que se tomara en consideración todo eso. Por aquel tiempo, lo que yo les comentaba era indispensable que se buscara la manera de generar una red de cobertura de Internet en la mayor parte del territorio nacional, con una buena inversión, metiéndole dinero a los operadores de Internet, seguramente se podía aspirar a poder tener una cobertura amplia. Y en aquel tiempo también les decía, en lugar de estar repartiéndole dinero a los ninis, vamos destinando dinero a comprar suficientes tabletas que permitiesen que los niños tuvieran tabletas. Aquellas familias que no tienen más de que un celular, que no tienen forma, o sea, facilitar, crear las condiciones para poder tener un curso de acuerdo a las necesidades. Al mismo tiempo, preparar a los maestros para que dieran clases a distancia. En fin, había tiempo suficiente. Pues no, simplemente se recurrió al estilo anterior, al estilo viejo, a lo que se había acostumbrado en el siglo pasado, que es a través de la televisión. A través de las televisoras, yo esperaba que hoy se diera un buen anuncio, un anuncio robusto en la materia, y no, pues nos salió el secretario de Educación Pública con un discurso cursi, con un discurso de cosas, quizás lo único que llamaba la atención era que Esteban Moctezuma sí traía mascarilla, sí traía cubreboca, mientras el presidente sigue necio de no utilizar, aunque hoy en el avión, pues seguramente como Aeroméxico exige que sus pasajeros utilicen cubreboca, el presidente lo utilizó. Entonces, bajo estas condiciones fue que se anunció que el día 24 comienzan las clases y para ello se firmó un convenio con las televisoras Televisa, Televisión Azteca, Imagen y Multimedios. ¿Para qué? Pues para que se den las clases de esta manera a través de sus canales de televisión. ¿Dónde van a estar los problemas? Bueno, de entrada en que se necesita un tipo de programa escolar bien diseñado, diferente y que, bueno, pues imagínense ustedes, a ver, todos los niños de primero van a tener su salón de clases en el canal 5, por ejemplo. Todos los de segundo van a tener sus clases en la tarde también en el canal 5. Los niños de tercero y cuarto van a tenerlo en el canal 7 y así sucesivamente, pero no va a ser así. ¿A qué se está recurriendo? Está recurriendo a los canales digitales, ¿sí? Ustedes podrán ver que ahora tenemos, por ejemplo, el 2.0, que es el canal de las estrellas, que le llaman canal de las estrellas. Y luego es el 2.1, que regularmente es el que tiene una hora de retraso. O el 2.2, 2 horas de retraso. O el 7, que tiene la señal de televisión azteca, salvo en Guadalajara, que en Jalisco, que el canal 7 es el canal del gobierno del estado. Pero luego viene el 7.1, el 7.2, el 7.3. Todo esto implica que las televisoras puedan tener, uno, un sistema de antena o bien el sistema que permita registrar los canales digitales. Para eso es indispensable. O la antena o que la televisión tenga la facilidad de poder transmitir, de poder recibir los canales digitales. Esa sería una de las condiciones que se pudieran establecer. Miren, les voy a poner el ejemplo concreto que se va a dar. Les doy primero la información que ocurrió. Las clases van a iniciarse el 24 y se realizarán a distancia, confirmó Esteban Moctezuma. Señaló que se firmó ese convenio que les estaba comentando, nace una televisión aliada de la educación. Recuerden ustedes que Esteban Moctezuma fue empleado de Televisión Azteca durante 15 años, no sé cuántos años más,
por lo tanto su vinculación. De hecho, se comenta que gran parte de las razones por las que está en educación es por la relación entre López Obrador y Ricardo Salinas, del cual ya platiqué con ustedes hace un rato. Está diciendo, las clases que se brindarán por televisión abierta darán servicio a 30 millones de estudiantes de 16 grados escolares con un esquema robusto oficial válido. En 6 canales de televisión lograremos una amplia cobertura nacional 24 horas al día. A ver, 24 horas, que ¿a poco va a estar el niño de primaria o de secundaria viendo clases a las 3 de la mañana, a las 5 de la mañana? No nos hagamos tontos, o sea, no puede ser ni saludable. O sea, pueden empezar clases a las 7 de la mañana y terminarlas a las 8, a las 9 de la noche, ya exagerando mucho. Bueno, 24 horas durante 7 días de la semana. A ver, ¿se imaginan ustedes a los niños tomando clases en sábado o en domingo? Por favor, no seamos ilusos. Quienes no tengan acceso a la señal televisiva tendrán un esquema de radio. A ver, la radio fue el medio para poder tener mensajes hablados, radionovelas, en los años 50 del siglo pasado. Ese fue el medio. Miren, les voy a platicar qué me sucedió hace como un mes. Hace como un mes traía yo mi radio portátil, que siempre lo traigo de un lado para otro para andar oyendo, y descubrí que mi nieto de 5 años no sabía que existía el radio. Pero lo maravilló el descubrir que existe el radio. Hoy en día son muchas las familias que no tienen radios ya. Algunos que tienen radio de FM, no tienen radio de AM. Y vamos a ver cuántas radiodifusoras de AM serán las que van a ser utilizadas para esta situación. Lo vamos a ver. Bueno, quienes no tengan televisión, va a ser radio, libros de texto gratuito, cuadernillos de trabajo y atención especial. Recalcó que el regreso a clases presenciales será cuando el semáforo esté en color verde, pues de lo contrario se corre el riesgo de infecciones y de que la estrategia no funcione, y puso como ejemplo el Reino Unido, Italia o Corea del Sur, que se dio marcha atrás al regreso a clases. Cuando les conviene sí ponen el ejemplo de otros países, cuando no les conviene ni remotamente los utilizan. Añadió que estarán contestando dudas de la ciudadanía desde el lunes y hasta el 23 a través de los canales 11 y 14, y allí se sacó de la manga el presidente de la República que den ruedas de prensa a las 5 de la tarde. Bueno, quieren llenarnos de ruedas de prensa durante todo el día, y esto es lo que están informando. Bueno, ahora ahí les va. De acuerdo a lo que informó Esteban Moctezuma, el nuevo ciclo escolar se realizará a distancia debido a la situación del COVID. Las clases presenciales, ya les dije, solamente cuando sea el semáforo verde. Pero a ver, déjenme darles las gracias a las personas que ya nos han saludado esta noche aquí en la transmisión, cosa que me da mucho gusto tener la participación de ustedes en esta transmisión. Saludos a Alejandro Merino, maestro. Mira, maestro Merino, lo que estamos platicando, que Alejandro Merino es maestro universitario. Él da clases en diferentes universidades de la Ciudad de México, viejo compañero de Lides en Grupo Radio Centro y de nuestra producción en otras áreas como en Televisa, en donde también trabajó Alejandro Merino. Así que un fuerte abrazo, Alejandro, sabes que se te estima. Saludos también a Margarita de Silva. Maga, ¿cómo estás? Saludos hasta Villahermosa, Tabasco. Saludos a Mili Naveja, también a Lourdes Barragán, quien dice: buenas noches, querida comunidad. Carmen Robles, un abrazo. Saludos a Moni Piñera, también hasta Utah, muchos saludos. Maestro Flavio Mendoza, yo no sé qué estés pensando tú, que eres un maestro de vocación, un maestro con un gran compromiso de lo que está pasando. Creo que no te imagino feliz con el anuncio que se hizo el día de hoy con respecto al regreso a clases, que no a la escuela. Hay que hacer la diferenciación y bueno, pues creo que no será de un gran logro. Miren, ¿por qué estoy haciendo estos comentarios? Porque el ciclo escolar 19-20 ya le dejó un hueco a los niños de primaria y secundaria, ya les dejó un hueco. Quiérase que no, en marzo se acabó, hubo un descontrol absoluto, unos sí recibieron clases, otros no lo recibieron, fue bastante complicado el cierre del ciclo escolar. Entonces, por ejemplo, el niño que está ahorita en tercero de primaria y terminó segundo, pues el segundo lo terminó a tiros y tirones. Y ahora va a entrar
a tercero en medio de un gran desconcierto, que si son en clases, y esto no va a ser para poco tiempo. Esta pandemia, y lo vamos a platicar más adelante, nos está amenazando con varios meses más, con semáforos rojos, naranjas, amarillos, y para llegar al verde, a lo mejor hasta principios del año próximo. Eso va a ser bien complicado, va a ser sumamente complejo que lleguemos a esas condiciones. Entonces, el niño, ese niño que le estoy diciendo de tercero, pues habrá tenido la mitad del ciclo escolar en medio de un desbarajuste. No quiero ver al pobre maestro que por allá por febrero o marzo tenga que enderezar todo un curso escolar porque pues van a llegar con muchas limitaciones, con muchos desconocimientos y todo esto, ahorita platicamos también de los padres de familia y los problemas que van a tener con todo esto. Bueno, más comentarios. Mili dice, tanto que criticaron a Naya por las tabletas, más pronto de lo que se pensaba, el tiempo le dio la razón, patética la resolución de la telesecundaria como hace 20 años, bienvenidos a 1980. Tiene toda la razón Mili con lo que está diciendo. No, y lo que yo les comentaba, fíjense qué tan atrasado. Les comentaba hace unos días que la promesa del candidato del PRI, Francisco Labastida, en el año 2000, era computadoras para todos. Año 2000. Estamos 20 años después y seguimos con el problema de que no hay suficientes computadoras para atender a los niños. Antonia Ibarra dice, bendecida noche Juan y comunidad pensante. Presente, saludos a Carmen Robles y a Lourdes Barragán. Saludos Francisco Moreno. Lourdes dice, saludos, un abrazo. Saludos a Jorge González Arana. Jorge, ¿qué tal? Gracias por estarnos acompañando como lo haces en muchas ocasiones. Alejandra Naveja también, un saludo hasta León, Guanajuato. Juan Carlos Camacho, ¿qué tal, Juan María? Muy buenas noches. Debemos agradecer que al menos no recurrieron al cine mudo para impartir clases. No, Juan Carlos, pero tú que sabes mucho de cuestión visual, sabes el problema que representa el producir. A ver, tan solo el producir, a ver, ¿qué? Va a estar un maestro. Imagínense ustedes un niño sentado frente al televisor, ¿sí? Sentado frente al televisor que sabe que si le cambia del canal, bueno, estoy cambiando así, no, eso era en mis tiempos, si le cambia al canal, pues con un solo movimiento que haga, va a poder estar viendo lo que realmente le interesa, ¿sí? Va a poder ver lo que realmente le interese y ustedes creen que va a estar pelando a un maestro. Además, miren, su servidor fue director de televisión educativa. Entonces nosotros teníamos la telesecundaria. La telesecundaria nos permitió desarrollar los 3 años de secundaria con una producción que se iba actualizando permanentemente y acorde a los avances tecnológicos. Entonces llegó un momento en que las clases tenían diferentes producciones y tenían videos y tenían todo esto. Cuando se vino la H1N1, nos tocó a nosotros, yo era el director en ese tiempo, y nos tocó atender toda la demanda para primaria y secundaria. Afortunadamente, fue muy corto el tiempo. Tuvimos, ¿cuánto fue, Baru? 2 semanas, creo que fue 2 o 3 semanas las que estuvimos produciendo para primaria y secundaria. Y aún así fue bien complejo, bien complicado, porque hicimos salones en las instalaciones, entonces estaban el maestro de quinto de primaria que aparecía dando 2 horas, no daba más, 2 horas de clase, y era un maestro que tenía mucha facilidad, pero eran clases con un pizarrón. ¿Por qué? Pues porque no teníamos producida la primaria y pues se hacía como se tenía. La secundaria sí teníamos toda la ventaja de que los 3 años estaban producidos, estaban ya debidamente programados y entonces lo único que se hizo fue extender lo que llegaba a la red nacional del sistema de telesecundarias, se llevó a las televisoras que fueron, que facilitaron las transmisiones para todo esto. Pero en primaria no teníamos. En primaria se tuvo que hacer, lo mismo va a pasar ahora. ¿Cómo van a hacerle los maestros? No, o sea, no es fácil. Con un niño que ya está acostumbrado a una mentalidad totalmente visual, todo esto es muy complicado. La verdad es que no resulta fácil llegar a este sistema
de producción. Y lo van a ver ustedes, lo van a observar de acuerdo a cómo se está presentando todo esto. Saludos Lucy Bustamante, al maestro de la fotografía Jorge Sandoval, también un fuerte abrazo mi querido Jorge, se te estima. Fabi Jauregui, saludos a Tere Orozco Ramírez también. Mari Castro, ¿cómo estás Mari? Qué bueno que nos acompañes. Luis Fernando Franco, Delia María, ¿cómo estás Delia María? Qué gusto. Marta Cebes también saludos. Dice buenas noches Juan María, saludos para todos por allá. Y bueno, 3 semanas, me está diciendo Maru que duramos 3 semanas. Fue lo que duramos, nada más. 3 semanas y les digo, parimos cuates, la verdad, para poder llegar a hacer todo ese trabajo que fue coordinar toda la República, fue coordinar un montón de cosas. No, no fue fácil y por 3 semanas nada más. Ahora estamos ante una situación, a ver, hoy estamos a día 3. Faltan 20 días para que arranque el ciclo escolar. Difícilmente vamos a estar en semáforo amarillo de aquí al fin de mes. Difícilmente, yo lo veo bien complicado por cómo se están presentando las cosas, porque la pandemia así está. Recuerden ustedes que el alza que ha tenido la curva nos tiene en una curva permanente. Para cuando empiece a darse la meseta, empieza despacito, ¿sí? Empieza despacio. Tardará 2 meses. Si para fin de mes llegáramos al punto más alto de la pandemia, entonces va a empezar paulatinamente a bajar, cosa que tampoco la creo, tampoco creo, no estamos haciendo las cosas indispensables para poder abatir la pandemia. La verdad es que estamos con un problema bien serio, bien complicado, que va a ser muy difícil que mientras no tengamos vacuna, este gobierno resuelva el problema en el que nos ha metido, porque ellos fueron los que metieron el problema para el país. Bueno, pero fíjense ustedes, ahí les dan los detalles para que vean que no estoy exagerando. Bueno, se firma el convenio con las 4 televisoras. Las clases son a 30 millones de estudiantes, 24 horas, vuelvo a lo mismo, las 24 horas. Se van a realizar más de 4.550 programas de televisión. ¿Saben ustedes lo que significa producir 4.000 programas de televisión? Por el amor de Dios, Esteban Moctezuma no trabajaba en la televisión, él trabajaba en Fundación Azteca. Producir, a ver Juan Carlos, tú que nos escuchaba, que nos estás escuchando, ¿cuánto te toma producir una hora? Producir una hora, no nada más con el maestro ahí frente a un pizarrón, no, con todo lo que implica, con todo lo que implica utilizar videos de apoyo, con todo lo que implica poner subtítulos, con todo lo que representa. Bueno, están hablando de producir 4.550 programas de televisión. Yo les aseguro que hay televisoras que no producen las 4.000 horas en todo el año. Televisoras que a eso se dedican, que ese es su negocio. Y 640 de radio en 20 lenguas indígenas. Además, en lenguas indígenas, de acuerdo con los planes y programas de estudio. Las transmisiones televisivas contarán con lengua de señas mexicana, además. O sea, además con lenguaje de señas. Además de que los libros de texto se imprimirán en braille y en macrotipo. Apenas se van a imprimir, ¿eh? O sea, apenas. Ahorita, ya, ya en agosto. En lugar de que se hubieran preparado desde mayo, junio, no, en agosto, ya cuando estamos por entrar al salón de clases. Ante la pandemia se buscará fortalecer el sistema inmune con una sana nutrición, ejercicio, higiene personal y limpieza del entorno, por lo que se incorporará la asignatura vida saludable. De verdad es que son estúpidos, ¿no? O sea, aparte de todo lo que estamos hablando, están pensando en clases, fíjense ustedes. Se buscará fortalecer el sistema inmune con una sana nutrición, ejercicio. ¿A qué hora? ¿Cómo le van a hacer? ¿Cómo van a hacer para dar clases de nutrición, para vigilar la nutrición, para promover el ejercicio? ¿Qué le van a decir al niño? Ahora te toca hacer tus sentadillas, ahora te toca hacer tu calistecnia. ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Bajo qué términos? O sea, vean la cantidad de cosas que son verdaderamente irracionales. Se distribuirán libros de texto gratuito en las entidades federales del país con el apoyo del gobierno federal. ¿Quién cree que va a repartir parte de los libros? Si no todos, ¿quién cree? ¿A quién cree que se le ocurrió López Obrador para repartir libros de texto? Yo sé que no necesitan que yo les diga mucho. Al ejército, a las Fuerzas Armadas
que ahora son albañiles, conductores de pipas, constructores de aeropuertos, que vigilan la seguridad pública y ahora hasta van a dedicarse como si fueran repartidores de teléfonos de México a repartir libros de texto. A ver, a ver cuándo el Ejército Nacional va a darse cuenta de que no puede estar siendo sujeto a tantos juegos por parte de un gobierno que está desgastando a las Fuerzas Armadas. Hasta para eso, imaginen nada más, hasta para eso van a traer a los pobres soldados repartiendo libros a los niños. Las instituciones de educación superior autónomas decidirán de manera independiente, no, ni se metan. O sea, yo les puedo garantizar que la Universidad de Guadalajara le da 50 y las malas a la Secretaría de Educación Pública para poder hacer todo el sistema de educación. Por lo menos me consta de la universidad que está aquí en Guadalajara, les puedo garantizar que no necesita del apoyo de nada. ¿Por qué? Pues la Universidad de Guadalajara tiene, en primer lugar, tiene ya todo sistematizado. Sus estudiantes ya están en red. Por si necesitaran, también tiene canales de televisión. Así que no, hay universidades como la de Guadalajara que no necesitan, es más, les estorba que se meta la Secretaría de Educación con sus tonterías que están anunciando. Bueno, ahí les da más información. Los canales de televisión también darán a conocer diariamente los horarios y señales donde se transmitirán los diversos contenidos de la SEP. Los libros de texto de dicho ciclo llegarán a todos los estados de México antes del 15 de agosto. Vuelvo a lo mismo. Hoy estamos a 3. A veces hoy estamos a 3. En 2 semanas van a repartir todos los libros de texto. ¿En serio que creen que nos la vamos a creer? Que vamos a andar aceptando todas estas mentiras que están manejando a todo esto. Bueno, bajo estas circunstancias van a estar nuestros niños. Bajo estas circunstancias van a vivir los niños de primaria y de secundaria. Ahora, ¿ustedes creían que esto era gratuito? No, 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 no. López Obrador reconoció que el acuerdo con las 4 televisoras privadas para dar clases virtuales de educación básica tendrá un costo económico, aunque cobrarán una tarifa social. O sea, no va a ser gratis, ¿eh? Las 4 televisoras van a cobrar. Antes de firmar el convenio, reconoció que el gobierno tendrá que cubrir los costos de operación que implicará la transmisión de contenidos educativos para 30 millones. Y acerca del costo es lo mínimo. Vamos a informar hoy mismo de cuánto va a costar, se va a transparentar el costo. Les adelanto que no son propósitos de lucro, algo que quiero agradecer a las televisoras. No, es que esto tendría que ser gratis. Eso no, o sea, claro, la producción no, es así, tendría que ser por cuenta y riesgo de los gobiernos, pero ahí tienen que no va a ser gratis, ¿eh? Va a haber una lanita allí de por medio para las televisoras. Entonces, para que ustedes sepan qué es lo que tienen ustedes con respecto a este regreso a clases. Y bueno, pues yo simplemente les estoy dando todo el panorama que está viéndose con respecto a esta situación de lo que está pasando con el regreso a clases, que implica, ahora vamos a entrar también a la parte de lo que representa, lo que representan las escuelas particulares. Estamos ya con el conocimiento de que un 25% de las escuelas particulares o ya cerró o van a cerrar. ¿Por qué? Porque hay muchos colegios que no están registrando el número de inscripciones por varias razones. El primero, pues la primera y quizás la más importante, es que muchos padres de familia se quedaron desempleados, que muchas familias han bajado sus ingresos, que muchas familias consideran que no se vale estar pagando lo mismo que pagaban de colegiaturas por clases presenciales que por clases a distancia. Todo esto es lo que está haciendo un cóctel de complicaciones para las escuelas particulares. Hoy dijo López Obrador que van a buscar la manera de apoyar a las escuelas particulares. Ofreció dar un apoyo en la medida de sus posibilidades a las escuelas particulares que verán reducida su matrícula al iniciarse el ciclo escolar. Hay escuelas privadas que ya están informando que no van a tener alumnos suficientes.
Eso la Secretaría de Educación Pública lo está analizando para ver qué podemos hacer, de modo que nadie se quede sin el derecho a la educación. Esto es lo que ya podemos anticipar. Miren, les decía, para que tengan el dato completo, 25% de las escuelas privadas del país está a punto de la quiebra. Los alumnos, está dando como un ejemplo, esto es el periódico El Financiero, de la primaria Rey Arturo en Culiacán, tendrán que buscar una nueva academia para el próximo ciclo escolar. El plantel cerró, avisó a los padres que ya no continuarían e incluso devolvió las colegiaturas adelantadas. En otro escuela, el Colegio Madison de Torreón, que tenía una antigüedad de 25 años y empleaba 20 maestros, según estimaciones de la Asociación Nacional de Escuelas Particulares, el 25% de los 48.713 que hay en el país estarían en números rojos. Esto sería 12.178 planteles que podrían no regresar a clases. Solo para que tengan una idea de lo que representa la educación privada. Son 5.321.481 alumnos. Más de 5 millones tiene la educación privada. Y son 485.000 profesores, el 15% de la totalidad del sistema educativo. O sea, de ese tamaño es el número de escuelas, de colegios particulares que, bueno, muchos van a poder operar porque tienen un alumnado cuyos padres van a poder continuar pagando las colegiaturas, pero muchos realmente no van a poder continuar con la situación que está viviendo. Le hice una pregunta a Juan Carlos y me está respondiendo. Dice, para comenzar, necesitas desarrollar todo el diseño instruccional de cada unidad para poder hacer las guías que adapten el texto como guión televisivo. Fíjense que ese tipo de detalles, no es nada más que el maestro se pare frente a una cámara de televisión y ahí con un pizarrón, lo que está diciéndonos Juan Carlos. Primero necesitas un guión televisivo. ¿Por qué? Porque el maestro puede hablar, pero todos los técnicos están acostumbrados a una producción con un guión, ¿sí? Con un guión que les permite ir dando seguimiento al trabajo que hacen rutinariamente. Entonces, necesitas un guión que va a ser esa suma los tiempos de edición y revisión. Y esto sin pensar en generar animaciones 2D o 3D que sin duda harían mucho más atractivo el contenido de cada programa. No, es que miren ustedes, lo que ustedes ven, esos monitos en tercera dimensión, en 3D o en 2D, le toman a un productor así como Juan Carlos horas, cuando no días, para poder generar ese tipo de imágenes que sean apoyo visual, para que sean atractivos para los niños. Bueno, dice, en resumen, estimo que de toda esta labor te debe llevar una semana promedio por unidad o por guía. Y dice además Juan Carlos, de hecho, hoy en entrevista con Luis Cárdenas, el rector de la Universidad Panamericana, sí, yo también oí la entrevista con el doctor Derbez, comentaba que desarrollar la plataforma para dar clases a distancia para cada una de sus carreras les ha llevado cerca de 6 meses. Ellos comenzaron a trabajar en esto al momento que vieron cómo se estaba presentando la pandemia en Asia y Europa. Así es, o sea, la Universidad de las Américas en Puebla, es lo que decía el doctor Derbez, que fueron preparando las clases a distancia con todo esto. Pero aún así, fíjense que les platicaba yo, que me comentó el doctor Petersen, que es el vicerrector en la Autónoma de Guadalajara, que en el área de medicina ya tenían un problema, que eran los laboratorios. ¿Cómo toman los alumnos las clases de laboratorio? Por ejemplo, los de secundaria. A ver, ¿cómo van a hacer las prácticas en química, en física? O sea, todo esto que representa, yo no sé si fue la mejor decisión, de veras, me pregunto, a ver, esta se la aviento a ustedes que saben más que yo. ¿Tiene caso no haber regresado a las clases cuando tenemos abiertos restaurantes, bares, centros comerciales? No hubiera sido, ya, a ver, ya de plano, si estamos en esta circunstancia, no era más factible empezar a hacer grupos de riesgo y decir, a ver, grupo de riesgo de los 55 a los 70, 80, 90 años. Ustedes se me quedan en casa
y ni hablar, no tienen permiso, por así decirlo. ¿Para qué? Para cerrar el círculo y tratar de higienizar, por ejemplo, que los niños no salieran de la escuela si no fueran ya debidamente bien lavaditos de todo y vámonos. O que llegaran a su casa y los padres supieran que antes de cualquier contacto, pues a higienizarlos. No lo sé, estoy especulando en este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos sí están regresando en forma presencial la mayoría de las escuelas. Entonces, miren, está escribiéndome también Saúl Gómez Hernández, quien también sabe mucho de esto. Dice, para diseñar un curso en línea se necesita un equipo de trabajo, sistemas pedagógicos, maestros, diseñadores. Sería bueno que cada modelo diseñe a nivel nacional los cursos y los estandaricen. Posteriormente bajarlos a las escuelas. Por otro lado, existe analfabetismo digital en los maestros. Fíjense esto que está diciendo Saúl Gómez Hernández. Existe analfabetismo digital en los maestros, no todos le entran y se preparan. Esa es otra parte bien importante. El maestro no está preparado, o al menos no todos están con ese conocimiento. El maestro Bernabé Bañuelos Ansaldo, que de esto también sabe mucho, dice, es posible el regreso a clases presenciales atendiendo subgrupos pequeños, guardando la sana distancia. Dice, qué interesante lo que está diciendo aquí. Él es maestro, ¿eh? Él da clases a grupo. Dice, es posible el regreso a clases presenciales atendiendo subgrupos pequeños, guardando la sana distancia. Yo les pregunto, ¿no sería mejor dividir en 4 o 5 sesiones al día? Yo sé que a los maestros se los van a fregar con esto, con una situación de este tipo, pero ¿no sería preferible que, por ejemplo, si el salón es de 30 alumnos, que 15 fueran de 8 a 11 y los otros 15 de 11 a 2 de la tarde, por ejemplo, ¿no? Porque también muchos maestros se van a quedar sin chamba, ¿eh? Y hay muchos maestros jubilados que podrían también entrarle. Por la tarde igual, niños que vayan de 3 a 6 y otros de 6 a 9. Y de esa manera, grupos chiquitos, presenciales, que van a aprovechar más que estar haciéndose tarugos frente a la televisión porque no va a funcionar, no va a funcionar, créanmelo. Esto no va a tener todo esto. Muchas gracias, maestro Bernabé, nos dio buena luz con esta sugerencia. Y miren cómo, nada más, en esta transmisión, con todas las limitaciones que tenemos nosotros aquí ahorita, con todas estas limitaciones que tenemos, vean cómo personas que trabajan, que se dedican a la producción de televisión, que se dedican a dar clases, van dando ideas. Pero no, los señores quieren tomar desde las alturas, desde el despacho, desde el negocio, quieren estar tomando este tipo de decisiones que nos van a causar serio trastorno en los niños. Créanme, van a traer serios trastornos en la educación. Ya me atrasé con los saludos. Voy a empatar el marcador de todas las personas que se han molestado en traernos comentarios, saludos en la transmisión. Me dice Maru, prácticamente transmitíamos casi en vivo, sí, era lo que hacíamos, pero les estoy diciendo, eran 3 semanas nada más, que fue lo que duró esta espera de la H1N1. Saludos Magali Orozco, no en vano eras nuestro jefe de carrera de comunicación, no, gracias Juan Carlos. Saludos a Víctor Manuel Luján. Víctor, ¿qué tal? Un fuerte abrazo, qué bueno que andes por ahí, se le quiere al gran Víctor Manuel Luján. Leti de la Vega también saludos. Nena de la Torre, ¿qué tal, nena? Muchas gracias. Iba perdiendo tu Atlas hace rato, no sé cómo terminaron con los Pumas hace rato. Alicia Esther Gutiérrez, también muchos saludos, buenas noches, también para ti. Mari Carmen Torres, buenas noches. Trini Rodríguez, Trini, el otro día leí tu muy justo señalamiento, indignación con el asunto de Puerto Vallarta y espero que ojalá se haga justicia de ese tipejo que estaba abusando de una niña de 10 años. Mili Naveja dice, ahora te toca comer salmón por el omega y berries para los antioxidantes. Si no tienen para comer, neta es una estupidez. De veras, imagínense, ¿no? Que les digan a los niños, hoy les toca comer esto y esto. Pues estamos viendo que 70 millones de personas no les alcanza el dinero para poder
comprar la canasta básica, imagínense con este tipo de presunciones. Leti de la Vega, mensajeros, acarreadores y de todo menos representar a las Fuerzas Armadas, es lo que estábamos comentando. Tienes toda la razón, Leti. Carmen Robles Gil, si normalmente no hay libros de texto, ahora menos. Lourdes Barragán, ¿cuántas familias tendrán el recurso económico para una buena alimentación y el espacio para su gimnasia? Hay familias que viven en espacios de 46 metros. Fíjense, eso yo no lo había pensado. A ver, ahorita te toca hacer lagartijas, pues a ver, que se salga la hermana de la sala para poder estirarse allí cuando es un adolescente que ya está crecidito. Esa es toda. Fíjense cómo van saliendo cosas y cosas con respecto a este regreso a clases, que tendría que ser algo prioritario. Miren, créanme que México no va a prosperar en tanto no tengamos una educación de excelencia. Ya que la pongo de excelencia, una buena educación. Y una buena educación empieza en el preescolar, sigue en la primaria y se afianza en la secundaria. Ya cuando el muchacho llega a la preparatoria ya son otras cosas. Muchas veces ojalá llegaran a la preparatoria, pero haya un abandono, una deserción enorme, hasta el 50% al nivel de educación preuniversitaria. Entonces no soñemos. Ojalá de veras pudiéramos transformar nuestro sistema educativo. Saludos a Nelson Figueroa también, gracias por estar participando. Dice Antonia Ibarra, yo viví en Guadalajara, pero por razones de trabajo estoy viviendo en Hermosillo, Sonora. Mi hijo de 16 años iniciará la preparatoria en el TEC Campus Hermosillo. Inicia clases el 10 del presente mes. Ya les compartiré cómo se irá desarrollando este nuevo sistema de educación en casa, ya que no irá a clases presenciales. Sí, Antonia, pero en el caso del TEC de Monterrey es muy parecido a lo de la Universidad de las Américas, que de entrada con pandemia y sin pandemia, el muchacho tiene que tener una laptop, o sea, de entrada, por obligación, tiene que tener una computadora. Segundo, pues, si tiene computadora, tiene internet en su casa. Y bajo estas circunstancias, pues se puede hacer todo el trabajo a través de ya contar con la infraestructura técnica y las herramientas necesarias para poder tener la educación. Entonces, todo esto ya está acomodado. Muchos saludos, Lore Godoy. Gracias, Lore, por estarnos acompañando. También saludos, ya saludé a Saúl Gómez Hernández. Dice el maestro Bañuelos Ansaldo, buenas noches, siguiendo su transmisión, tema muy interesante, estoy y gracias por estarnos aportando. Saludos a Salvador Naveja también, dice Trini Rodríguez, actividad mixta, así es. Luego también saludos a Adolfo Mota Velasco. Adolfo, siempre por Twitter, ahora por acá. Qué bueno que estamos en comunicación por acá también, Adolfo. Muchas gracias. Saludos a Juan F. Macías, a Ramiro Raz, muchas gracias. A Herminia Ramírez Reynoso también muchos saludos. Dice Juan Carlos Camacho, una última cosa que se debe considerar para adaptar la cantidad de información que contienen los libros de texto al lenguaje televisivo, se requiere del trabajo de gente especializada que conozca a fondo todo lo que implica una producción de este tipo y dudo mucho que tengan esa cantidad de personal para poder llevar a cabo esta labor. Es que la televisión, repito, no es pararse y empezar a hablar como merolico, implica muchísimas cosas. Lo que está diciendo Juan Carlos, el lenguaje televisivo implica muchas cosas que los productores, los directores de cámaras, ¿por qué creen que tienen las televisoras todo ese personal? Ahora muchos producen con menos herramientas, pero para ello tienen gente que ya está preparada para la conducción de los programas y tienen apoyos visuales, tienen muchos apoyos que es lo que respalda. Dice Trini Rodríguez, contratar profesores adjuntos, ¿sí? Es que hay que ir buscando cómo encontrar soluciones a este problema que ya estamos enfrentando. Saúl Gómez Hernández, el modelo híbrido es indispensable, pero volvemos a lo mismo. Se necesita capacitación digital, ensamblar lo presencial a lo virtual. Lo que nos está diciendo Saúl, que bueno, existe la necesidad de que el maestro tenga una educación digital para poder entender lo que quiere transmitir y poderlo proyectar adecuadamente a sus alumnos, a sus estudiantes. Marilu González, no, por favor, con horarios así nos das en la torre
a las mamás solteras y familias en las que ambos padres trabajan. Imposible ir por las crías a media mañana. Lo sé, por eso estoy diciendo, Marilu, que la planeación era indispensable. La planeación y esto implicaría también apoyos económicos. Es que todo eso en los países que tienen un gobierno responsable asumen todo lo que significa todo este tipo de problemáticas que no está viendo los apoyos necesarios para que la gente pueda enfrentar todo este tipo de situaciones. Saludos a Mariel González Naveja, muchas gracias. Vicente Rico, ¿cómo estás, Vicente? Dice Nena que perdió el Atlas 2-1. Van a correr a Rafa Puente. A mí se me hace. Pues ya han perdido los 3 partidos, ¿no? Creo que ya han perdido los 3 partidos los del Atlas. Bueno, saludos a Lino Naveja. Parece que AMLO quiere puros analfabetos. Pues como que Lourdes, como que aquello que decía Cricri, ¿no? El comal le dijo a la olla. Yo creo que pues por ahí anda también él. Aquí está otra maestra Marta Elena Chávez. Dice, el problema en la escuela donde laboro está alejada de una carretera y los camiones urbanos no quieren llevarlos al plantel. Van camiones particulares, pero no quieren trabajar si no van todos los alumnos porque no les sale la dejada. Híjole, ¿ven qué cantidad de problemas? Fíjense, estamos hablando de los problemas para poder generar las clases, pero todos los colaterales que se van dando, lo que nos decía Marilú González con los padres de familia que tienen que atender a los niños, porque Marilú, a ver, los dos padres que trabajan tienen que llegar a revisar tareas, y más que a revisar tareas, van a tener que llegar a dar clases. Y yo pregunto, que eso me decía la maestra Diana Marcela Ramírez, me decía, cuando tienes padres de familia que tienen un conocimiento, pueden quizás ayudar a dar clases hasta de secundaria, pero, o preescolar normal, primaria inclusive. Yo les comentaba, si yo tuviera en este momento un niño de secundaria, pues haría el ridículo, no podría darle ninguna clase ni de álgebra, ni de operaciones elementales de aritmética o de matemáticas. Los problemas pues me los brincaría automáticamente. Todos esos problemas colaterales, lo que está diciendo la maestra Martelena Chávez, con el transporte, fíjense, nada más el puro transporte, lo que eso representa, lo que eso significa. Dice Mili Naveja, te platico, tengo un amigo cercano que es el encargado de unos temas de los nuevos libros de la SEP, lo conoces bien, y aún siguen revisando el proyecto, aún no se manda a impresión. Es que es lo que les decía, están diciendo, vamos a hacer tal proyecto y ya estamos a 10 días de que tengan que estar los libros en todos los estados de la República. Es un desmadre el que traen con el sistema educativo nacional. Saludos, Elizabeth Sierra Zarco. El maestro José Manuel Jurado Parles debe estarse riendo de todo esto porque con sus conocimientos en materia de educación debe decir en qué problemas se metieron seguramente y tendrá toda la razón. Gustavo Barrera Gavilán, muchas gracias. Joe Martínez, Gustavo de la Cerda, gracias por estarnos acompañando. Edgar Olivares González, aquí está una buena productora de radio que no me dejará mentir que en el caso de la radio todavía más problemas. Mati Rico Pisano, que es una productora en Grupo Radio Centro y que sabe de la problemática de poder penetrar. En radio todavía se necesita más. Miren, les voy a poner un ejemplo que les va a resultar muy gráfico, que me sirve también para criticar a los cronistas deportivos. Hay una gran diferencia entre narrar un partido de fútbol para la radio que para la televisión. En la televisión tiene usted la ventaja de que el video va haciendo todo, ¿sí? No necesitas decirle, como lo hacen muchos cronistas, lo toma con la derecha, cambia el balón de sector, golpea con la derecha, cabeza, todos los lugares comunes que usan muchos cronistas. En la radio no. En la radio tienes que ubicar a la persona para que se imagine el terreno de juego, ¿sí? Para que se imagine en qué zona del terreno está el balón. Allí sí, cómo golpeó el jugador, qué movimientos están haciendo los entrenadores, cómo está la distribución. Bueno, me acuerdo yo que Emilio Fernando Alonso hasta ubicaba geográficamente el Estadio Jalisco, ¿no? Decía,
el Guadalajara va a tirar de norte a sur, que es la calle, voy a decir mentiras, ¿no? De la avenida Fidel Velázquez y el otro que de la Calzada Independencia, ¿no? O sea, ubicaba a la persona en su lugar, ¿sí? Ahora bien, imagínense ustedes lo que representa dar clases. Imagínense una clase de álgebra por radio. Imagínense una clase así, una clase de raíz cuadrada por radio. No, no, pues ¿cómo? No, 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 no hay manera, no hay manera. A lo mejor estoy exagerando todo este panorama, pero es el costo que vamos a tener, ¿eh? Créanme, esta generación de los niños que están yendo preescolar, primaria y secundaria van a tener 2 años mochos. Esas generaciones van a pagar un costo que no es justo lo que está pasando por un gobierno irresponsable. ¿Sí? Aquí, a ver, aquí sí déjenme ubicarme desde el principio. Un gobierno irresponsable que tuvo todo el tiempo del mundo para haber hecho un programa espectacular que no incurriera en muertes como las que tenemos ahora, que ya estamos acercándonos a los 50,000, ¿sí? En cifras oficiales, que multiplicados como debe ser, nada más tomando en cuenta los 71,000 que reconoció la Secretaría de Salud, ya andamos arriba a los 100,000, ¿sí? Este gobierno irresponsable que pudo haber preparado al país para que la COVID-19 no golpeara como está golpeando al país. Pero no, se dedicaron a hacerse así, a eso se dedicaron con un sujeto que ha sido un irresponsable en el manejo de la pandemia y un presidente de la República que ha tolerado y es más, hasta lo ha promovido. Yo les digo, a ver, ¿no teníamos las condiciones de Vietnam, por ejemplo, que no ha tenido muertos? ¿No teníamos las condiciones de países como Corea del Sur que han sido ejemplares? Ah, no, pero tuvimos a un irresponsable de la estrategia que se brincó por el arco del triunfo al hacer pruebas que, como les hemos dicho aquí en la transmisión, las pruebas son el GPS, el mapa para saber dónde están los enfermos, ¿no? Pero a base de berrinches, a base de caprichos, a base de acciones voluntaristas, fueron estableciendo aquello de que yo les digo cuando dejen de salir, yo me sigo yendo a morder niños, como andaba López Obrador. Todo esto nos lo hubiéramos ahorrado. Usted que ha perdido seres queridos, ya sabe a quién responsabilizar, porque probablemente estarían vivos si se hubiera hecho el trabajo que desde enero sabíamos que se tenía que haber hecho. Eso es por la parte sanitaria. La parte sanitaria pudo ser bien preparada para todo el país. Máxime que veníamos con un sistema sanitario roto, en pésimas condiciones. Era indispensable haberle cargado dinero, preparar todos los hospitales, preparar a la gente, echarle todos los kilos para que la pandemia pegara lo menos posible. Luego, la preparación del país para otras cosas como las que estamos hablando. ¿Cuándo iba a ser la apertura? ¿En qué condiciones? Y si sabíamos que la apertura se iba a tardar, saber cómo se iban a dar las clases. Y si teníamos desde enero, fíjense, desde enero, ahora hasta agosto teníamos por lo menos 6 meses para haber preparado al país para otro tipo de forma de dar la educación. Todo esto estaba en condiciones en un país que ha tenido un gobierno completamente irresponsable. Entonces, a los muertitos, al cementerio de López Obrador, a la pandemia que siguen padeciendo miles de personas enfermas y más las que se van a enfermar, más las que ya se enfermaron, échenle la culpa a este gobierno. Es el responsable de todo lo que está pasando. Y los muchachos que sufran una pérdida en la situación de su formación, en la educación básica, en la educación secundaria, es lo mismo, son los responsables. Jóvenes de 2 generaciones que van a resultar afectadas por una economía que está siendo golpeada y que va a sufrir un descalabro total que va a llevarnos a una crisis que tardaremos por lo menos 4 años en recuperar. Lo que están diciendo los especialistas, como está ahorita el país, retrocedimos 10 años. Este gobierno ya nos hizo retroceder 10 años. Así se los pongo de esta manera, frente a los hechos, frente a los datos que tenemos que estar señalando. Por eso hice un alto para hacer un subrayado en toda esta materia. Y bueno, y lo quiero hacer
porque miren, déjenme darles las gracias a quienes nos han acompañado para decirles cómo están hoy las encuestas, porque eso es parte de lo que quiero comentarles. Y vuelvo a lo mismo, respeto a la mitad de los mexicanos que siguen creyendo a pie juntillas en López Obrador. Lo respeto, pero tampoco me puedo callar. Tampoco me puedo callar con lo que estoy observando, con lo que se está presentando en el país bajo estas circunstancias, cómo están presentándose las encuestas que en un momento dado nos reflejan simplemente que hay una muy buena cantidad de mexicanos que creen que las cosas van bien. Y bueno, vuelvo a lo mismo, es digno de respeto toda esta situación porque así es como lo están viendo. Pero antes déjenme dar las gracias a Edgar Olivares González, a Mati Rico, ya lo había mencionado. Lucy Bustamante, las escuelas públicas tienen muchas carencias para educación en línea y regresar presencial es muy difícil porque algunos grupos son hasta de 45 alumnos. Sí, Lucy, pero precisamente para eso debieron prepararse, para eso debieron ir haciendo una estrategia adecuada. A ver, para no caer en en el susto que le pegó a Mariel González. ¿Qué te parece dividir las clases de lunes a sábado? 3 días va la mitad, 3 días va la otra mitad. Y de esa manera puedes hacer la distancia física adecuada, la sana distancia, para que los niños no sufran ese tipo de contagios. Y desde que llegan se les higieniza, se les hace toda una limpieza para que no correr tantos riesgos de contagios. Había mil formas, mil formas sí había. Gracias a Alberto Fernando Velasco. ¿Cómo estás, Beto? Qué bueno que nos acompañas. Alicia Esther dice, como en todo en este país, dando palos de ciego y quien sale perjudicado son los alumnos que ya de por sí tienen baja preparación. Me duele mi México, es lo que dice Alicia Esther Gutiérrez López. Saludos Sergio Hilario Ursúa también. Paco Cuevas Corona, Paco, pues ya me oíste hablar de toda la cuestión económica, de la cual tú sí sabes mucho. Nos dice Saúl Gómez de Hernández, además, desde octubre del año pasado se tenía que preparar en todos los rubros. Así es, y hubo tiempo porque ya había indicios de lo que estaba pasando en el mundo. Antonia Ibarra, así está el sistema de educación totalmente arcaico. Mari Castro Naveja dice, Juan, voy a meter mi cuchara y no soy ni maestra ni productora, pero esto del regreso a clases sí se me hace súper complicado. Fíjate que yo manejo alrededor de 20 personas de producción, todos adultos, y es un batallar para que se mantengan con tapabocas y cumplas las reglas sanitarias. No quiero imaginarme un grupo de 50 niños. Precisamente, Mari, por eso lo que decía el maestro Bañuelos, hacer subgrupos. Sí, no, por supuesto, imagínate, 50 chiquillos, pues, pobres maestros, no los controlan. Hacer subgrupos que sean manejables para poder tener la distancia física y para poderlos manejar. Había mil maneras. Hoy en día hay doctorados en logística, ¿sí? Hay gente que sabe mucho de cuestión de logística y que puede diseñar este tipo de proyectos. Hay especialistas en educación, en pedagogía, pero pues si le dejas todo en las manos de un irresponsable como López Gatell, pues ahí están las consecuencias de lo que estamos sufriendo, que le dejas en las manos de gente que no se apoya de los que sí saben, de los que sí tienen información suficiente para poder salir adelante con todo eso. Bueno, pero les iba a comentar lo de las encuestas, porque esto es parte de lo que está haciendo México hoy en día. Miren, el día de hoy, de acuerdo a las encuestas de lo que está pasando, tengo lo que el financiero dice, repunta a 2 puntos la aprobación de López Obrador. La aprobación ciudadana al trabajo que está realizando el presidente registró 58% en el mes de julio, 2 puntos por arriba de lo registrado en el mes anterior. Esto es la encuesta nacional del financiero realizada. Bueno, no, eso no, para qué les doy tanto dato. Entre las temáticas que dominaron la agenda informativa estuvieron el viaje a Washington, lo de los grupos criminales, la extradición de Emilio Lozoya. El estudio indica que la percepción sobre el manejo del gobierno en el tema de la salud dio un avance de 40 a 45% en la opinión favorable de junio a julio, mientras que la opinión desfavorable bajó de 40 a 32. Fíjense nada más. Hay gente que cree, en mayoría, que este gobierno está manejando bien la pandemia, ¿sí?
Cuando estamos con muertos, estamos con un cementerio en el país, así lo están manejando, ¿no? Pero también se observa un ligero avance de junio a julio al caer las opiniones negativas de 65 a 58%, mientras que las opiniones positivas pasaron de 20 a 22%. O sea, en la encuesta del financiero, del periódico El Financiero, hay un repunte. Por lo que toca a otro tipo de información, es bueno, esto del economista, en donde Vitovsky, Roy Campos, dice, en julio prácticamente la mitad de los mexicanos en promedio manifestó su aprobación al presidente López Obrador, 50.3, y la otra mitad, 49.2, lo desaprobó. Esto es lo que dice Consulta Mitofsky. En junio, López Obrador tuvo mayor desaprobación 52.1 que aprobación 47.5. O sea, ganó terreno el presidente de la República en la aceptación. Ya ha perdido mucho, sí, ha perdido mucho de acuerdo a lo que tenía, pero pues ahí tienen ustedes. Más de la mitad está considerando que las cosas están bien en el país, que el manejo económico se está dando de una manera adecuada y yo tengo la obligación de darles los detalles. Quien realiza las encuestas del financiero Alejandro Moreno dice aprobación al presidente en julio 58, subió 2 puntos. Eso es para que tengan ustedes toda esta información. También lo que dice Roy Campos, el pasado 31 de julio se cumplieron 20 meses de gobierno de López Obrador en México y me di a la tarea de clasificar sus buenos y sus malos momentos que platico en algunas conferencias. Bueno, está quien quiera ver este artículo de Roy Campos, 20 meses del gobierno, 10 de crisis, y está en el periódico El Economista. No me meto en más asuntos porque tengo demasiada información interesante que compartir con ustedes de todo esto que está pasando en el país. Pero parte de lo muy elemental era la parte educativa para poder estar en sintonía con ustedes. Dice Alicia Esther, los López, y pone el muñequito, Lourdes Barragán, que pregunten a los familiares de los 48,000 fallecidos por la pandemia. Saludos también a Uriel Luna, gracias por esto. Como ustedes saben, 9 gobernadores solicitaron la renuncia de López Gatell el viernes pasado. Quiero decirles que hoy, ante esta petición de los 9 gobernadores, el presidente López Obrador ratificó su respaldo y dijo, nosotros apoyamos al doctor López Gatell, ha hecho muy buen trabajo y vamos saliendo. Es un tema muy doloroso el de la pandemia. ¿Saben cuántas veces nos ha dicho López Obrador que vamos saliendo? Desde abril. Desde el 19 de abril está aplanando la curva, desde abril. ¿Sí? Entonces, los López nos traen mareados desde entonces, desde esas fechas, y nos están diciendo que ya estaba resuelto el problema. Nos dice, esto de Max Kaiser se los doy luego, que es lo de las remesas, porque quiero comentarles que hay una mala noticia, aparte de las que ya les di, que el Papa Benedicto se encuentra delicado de salud, lo están reportando extremadamente frágil, según la información del Papa que se encuentra en retiro, pues ustedes saben que se trata de una persona ya de edad avanzada y que, bueno, pues es el reporte al día de hoy que Benedicto XVI se encuentra extremadamente frágil de salud. Ya lo hemos estado comentando en algún momento de la situación en que guarda el Papa Benedicto y quiero comentarles que el Papa tiene 93 años, sufre una enfermedad infecciosa en el rostro y está extremadamente frágil, según la información en el diario regional alemán Passeur, que cita al biógrafo del Papa. Sufre de erisipela, una enfermedad infecciosa que se caracteriza por mucha hinchazón y placas rojizas. El Papa emérito se encuentra ahora extremadamente frágil, su capacidad intelectual y la memoria no se han visto afectadas, pero su voz apenas es audible. Esto es para la gente que tiene interés en el estado de salud del Papa Benedicto. Bueno, no me puedo ir sin hablarles del dichoso, famoso marro que cayó por fin después de andar haciendo una serie de
nada más 10,000 muertos, imagínense, en 10 años de trayectoria, el señor José Antonio Yepes Ortiz mató su grupo a más de 10,000 personas. Me gustó mucho lo que publicó hoy Jorge Fernández Menéndez porque dice la detención de José Antonio Yepes, el Marro, líder del cártel Santa Rosa de Lima, era de alguna forma un golpe anunciado. El Marro estaba cercado desde tiempo atrás y con la caída de prácticamente todos sus principales operadores y de sus familiares y amigos, su suerte estaba echada. Su detención en el poblado de Franco Tavera, en el municipio juventino Rosas, mientras que unos sicarios cercanos mantenían secuestrada a una mujer de la que esperaban cobrar rescate para financiarse. Más adelante dice Jorge Fernández en este artículo que publica hoy en el diario Excelsior, dice, en realidad lo más importante es romper las estructuras de corrupción que permitieron el crecimiento de este fenómeno, las complicidades de funcionarios, trabajadores, conocedores de las redes de producción y distribución de Pemex, sobre todo en torno a la refinería de Salamanca. Solo a partir de allí se podrá en el futuro evitar que este tipo de organizaciones sigan replicándose. Por supuesto, porque ya encontraron el camino y habrá quien quiera ocupar el lugar que tenía el Marro y su grupo delictivo. En este mismo tema hay otros dos artículos que me gustaría referírselos por lo menos con algún comentario. El de Héctor de Mauleón en el Universal dice todo tiene un principio y un fin. El mío ya llegó, les dijo el Marro a los agentes de investigación del Estado y los elementos de la Secretaría de la Defensa que lo detuvieron. Es lo que dice Héctor de Mauleón, así lo expresó. Todo tiene un principio y un fin. De hecho, recordarán aquella grabación en la que el Marro le decía a su mamá que lo iban a matar, que él ya no, que él no iba a llegar a la cárcel. Y el cierre de este artículo que escribe Héctor de Mauleón dice, para evitar que el fuego se avive, debe llegar un nuevo golpe, esta vez del lado del Mencho, pero sobre todo es preciso que se desnuden las redes de corrupción que desde Pemex y el sindicato hicieron posible a José Antonio Yepes el Marro. Como ven, ya es segundo especialista en cuestiones de seguridad que expresa lo mismo. Si no se desenredan estas redes de complicidades en torno a petróleos mexicanos, que es lo que propicia el huachicoleo, pues vamos a caer en lo mismo, porque habrá otros que encuentren que ya existe la red. O sea, ya existe una red de servicios de gasolina que están acostumbrados a comprar gasolina barata y que la están expidiendo. O sea, esto ya lo hemos venido observando en otros momentos. También acerca de esto, Alejandro Ope, también analista en temas de seguridad, dice algunos apuntes sobre la captura del Marro. Dice él, por ejemplo, en primer lugar hay que felicitar a todas las instituciones estatales y federales que participaron en la detención, no es cosa menor. Esta captura fue resultado de un trabajo paciente y coordinado de múltiples instituciones. La detención del Marro prueba que, contrario a lo señalado en repetidas ocasiones, tanto por López Obrador como el secretario Durazo, la política de decapitación de grupos criminales persiste en la actual administración federal. Con esto empieza la pacificación de Guanajuato, se detiene la oleada de violencia que se ha enfrentado, no lo sé de cierto, pero francamente lo dudo. Luego dice, la captura del Marro significa que el cártel Jalisco Nueva Generación ganó la guerra y se va a quedar con la plaza. Me parece que leer la crisis de Guanajuato en esos términos es un reduccionismo grosero. 6. ¿Qué debería seguir después de este hecho? En primerísimo lugar, un proceso judicial ejemplar para Yepes con respeto pleno a sus derechos procesales. En resumen, celebremos la captura del Marro, ahora trabajemos para erradicar las condiciones que hicieron posible su carrera criminal. Fíjense cómo todos los especialistas coinciden en que de lo que se trata es de que se logre romper esas redes que fueron creándose y que hicieron posible la existencia de un agente como el Marro. Creo que es importante estar haciendo este tipo de señalamientos. Voy a agradecer otro tipo de otros comentarios. Lourdes Barragán, el dinero paga lo que sea, vergüenza la dignidad y conciencia por aquello de las encuestas. Gloria Naveja, para clases por radio necesitan a un Emilio Fernando Alonso en cada programa por su excelente narrativa. Gracias.
Saludos a Leti Gaona, a Minadá Pérez Franco. No sé qué opines de la salida del país de Pablo Iriart. Bueno, quiero comentarles, Pablo Iriart es, creo que hasta estos días, el director editorial del periódico El Financiero. Él ha sido un gran crítico de López Obrador, no de ahora que es presidente, desde hace 18 años lo ha criticado. Pablo Iriart es un periodista de primera línea, es un periodista que tiene una trayectoria brillantísima. Él fue subdirector del periódico La Jornada, fue director de La Crónica, ha conducido programas de radio en imagen, ha conducido programas de televisión en Televisión Azteca y es un agente de primera línea. Él venía, como les decía, dirigiendo la parte editorial del periódico El Financiero y toma la decisión, en estos días dice que se va de vacaciones y posteriormente se va de corresponsal del Financiero para cubrir las elecciones en Estados Unidos. Esta es la información oficial. Me queda claro que hay presiones, me queda claro que eh, no sé de qué tamaño fueron las presiones que llevaron a esta circunstancia que está viviendo el periódico. Por un lado, lo sé que los periódicos están pasando una situación económica complicada y que están recortando también salarios, están tratando de recortar sueldos, pero no cabe duda que Pablo Iriarte ha sido un periodista muy incómodo, es de los que más menciona López Obrador como sus adversarios en los medios de comunicación y creo, Aminadab, que se va a extrañar a Pablo Iriarte porque en circunstancias como las que tenemos de un mal gobierno, de un gobierno ineficiente, de un gobierno deficitario, de un gobierno que nos está metiendo en una crisis económica de época, que nos está metiendo en un problema sanitario del que no podemos salir, de un problema de seguridad creciente, el número de muertos como ha crecido en el gobierno de López Obrador. Se necesitan contrapesos de personas que hagan una crítica permanente de lo que está pasando. Es lo que hacemos aquí, ni hablar, es lo que hacemos aquí, por eso a mucha gente le molesta lo que estamos haciendo. Yo tengo una muy buena relación con Pablo Iriart, de hecho yo colaboré con él en el periódico La Crónica durante muchos años en donde me hizo favor de tenerme entre sus colaboradores, así que Pablo se te va a extrañar. Leti Gaona también trabajó con nosotros y trabaja ella todavía en televisión educativa. Saludos a Jenny Morales, saludos a María Patricia Becerra Gómez, muchísimas gracias por estarnos acompañando. A Joel de Anda, ¿cómo estás, Joel? También primo. Antonio Ibarra, que descansen, que Dios arrolle. Todavía no nos despedimos. Doña Antonia, déjeme terminar con algunos temas que, miren, por ejemplo, hay una nota que ha alcanzado mucha repercusión el día de hoy porque la Organización Mundial de la Salud advirtió que quizás nunca haya una solución contra la pandemia de COVID-19 a pesar de la carrera en curso para obtener una vacuna. No hay solución y quizá nunca la haya. Esto declaró el director general de la organización, Tedros Adhanom, en una conferencia de prensa. Todos esperamos tener un número de vacunas eficaces que puedan evitar que la gente se contagie, pero entre tanto frenar los brotes depende del respeto de las medidas de salud pública. El director de la Agencia de Naciones Unidas anunció, por otra parte, que la misión de la organización en China concluyó el trabajo preparatorio para su investigación sobre el origen de la pandemia de COVID-19. Y al mismo tiempo quiero decirles que el día de hoy el gobierno de Rusia dijo que avanzó, que las pruebas que hicieron con su vacuna en elementos de las Fuerzas Armadas resultaron con buenos dividendos y se cree que Rusia está avanzando bien. No, en Estados Unidos no le están dando tanto crédito, pero de esa manera lo está señalando en el caso de Rusia. Y bueno, también déjenme decirles que esa nota me llamó mucho la atención. El rey Juan Carlos I de España se va de España y todo por problemas de corrupción que se presentaron en un comunicado difundido el día de ayer. El rey Felipe VI se distancia de los negocios de su padre Juan Carlos I e informa
que renuncia a cualquier activo, inversión o estructura financiera de dudosa legalidad, producto de una sociedad offshore, o sea, de fuera de España, vinculada a una donación de más de 72 millones de dólares. Esta decisión ocurre cuando diversas informaciones de fin de semana señalan que el rey Felipe es beneficiario de una sociedad creada por el rey Juan Carlos. Entonces, el rey, para empezar, el rey Felipe está renunciando a la herencia que le da su padre, pero al mismo tiempo, en medio de sospechas de corrupción, el rey Juan Carlos I anuncia que se va de España. Unas grabaciones atribuidas a una examante del rey, investigaciones de una fiscalía suiza y la justicia española. En este contexto, Juan Carlos anunció a su hijo, el rey Felipe, que vivirá fuera de su país. El anuncio llega en un momento en que está siendo objeto. No se está diciendo a dónde irá el rey Juan Carlos, pero fíjense lo que son las cosas para que también tengan una idea de lo que esto está representando. Cuando llega Franco al poder, no había más de que la dictadura que estableció Francisco Franco en el gobierno de España. Y cuando ya muere se da el proceso en el cual se recupera la monarquía y los Borbones regresan al reinado. Juan Carlos I es el que llega y se convierte en un papel decisivo, porque recuerden ustedes que el rey lleva el papel de jefe de Estado en España, el presidente lleva la parte ejecutiva, el presidente de gobierno. Entonces se dio una fusión muy afortunada en España cuando muere Franco y que empieza la democracia, la vida democrática abierta en España, y Juan Carlos I jugó un papel decisivo que lamentablemente está manchando ahora y que le está costando muchísimo trabajo a su hijo, el rey Felipe, tratar de remontar todo esto por cuestiones de corrupción y pues por la situación que se dio con una ex amante del rey Juan Carlos de Borbón. Y bueno, pues ahí tienen ustedes lo que llega a suceder también con la realeza, para que vean ustedes que no es nada más este tipo de situaciones que les pasan a los que somos mundanos. Dice Antonio Ibarra, por el perdón aquí sigo, ¿no? Qué bueno, muchísimas gracias. Saludos Mari Hernández, Gustavo Barrera Gavilán, pero entonces las vacunas que están vendiendo en Tepito, saludos, no, no hay vacunas, Gustavo, nada, en este momento, ni vacunas, ni cloro, ni nada. Es más, ni medicamentos, todavía todo esto es experimental. Recuerden que hasta este momento no hay vacuna. Hay 5 laboratorios que sí dicen que se están acercando. Yo les platiqué que la Moderna la semana pasada anunció que entraba ya a una fase de 30,000 pruebas, pero vamos a ver bajo qué condiciones se dan los resultados. Los más optimistas dan como un hecho que quizás la vacuna se tenga por allá por octubre, noviembre, cuando nos vaya bien, y que llegue a los seres humanos por allá por principios del 2021. Vamos a ver si así ocurre. Por lo pronto hay una despiadada carrera por ver cuál de los laboratorios va a lograr primero cuajar la vacuna. Oigan, le dediqué mucho tiempo a la educación porque creo que no hay, bueno, sí hay, hoy en este momento tenemos crisis económica, crisis sanitaria, crisis de seguridad, les iba a decir, no hay, no, sí hay otros problemas, pero el problema de la educación es vital en un país como el nuestro. Por lo tanto, le dediqué el tiempo que era posible, pudimos seguirle con este asunto. Por ahora, quiero darles las gracias por el favor de su atención, con la reiterada súplica de que recuerden que estamos en tiempos de dengue, que el tiempo de lluvias son tiempos también de criaderos de moscos, transmisores del dengue. Por lo tanto, a evitar los encharcamientos, los cacharros, todo lo que provoca, favorece el desarrollo de estas fuentes transmisoras del dengue. También recordarles el uso de la mascarilla. Ya vieron ustedes qué poca vergüenza, se lo compartí en el curso de la semana en mi Facebook, les compartí el tránsito que se registró en la carretera de México a Cuernavaca el día de ayer. Parecía que estaba en regreso de vacaciones de Semana Santa. No es posible. Con esas acciones irresponsables
pues no vamos a vencer nada. No vamos a vencer absolutamente nada de lo que está pasando. Esa fotografía está ahí en mi Facebook, ahí la pueden ver, pero pues es recordarles, necesitamos el uso de la mascarilla, la distancia física, el lavarnos las manos constantemente y recordar los síntomas, dolores de cabeza intensos, dolores agudos, pérdida del olfato y el gusto, diarreas, dolores musculares, problemas respiratorios, todo esto, si se llega a presentar algunos de estos problemas, consulten al médico y recuerden la importancia que tiene vacunar a los niños contra el sarampión y contra la polio. Saludos a René Vázquez, Carmen Robles Gil, buenas noches y feliz descanso, Juan María y Comunidad. Saludos a Rosalba Navaja también. Y bueno, voy a retomar, doña Antonia, su bonito saludo, que descansen, que Dios arrulle su sueño y hasta mañana. Gracias por habernos acompañado y cuídense mucho, por favor.